hablar del mercado de pases, que es algo que tiene muy inquieto, obviamente, al técnico de Colo-Colo, pero sobre todo creo que el que está más inquieto es el hincha, que a cada rato pregunta qué pasa con los extranjeros, qué pasa con los refuerzos, y obviamente que vamos a actualizar la situación. Lo primero que hay que marcar es el centro delantero, que es obviamente lo que hoy más necesita Colo-Colo, porque necesita con urgencia un reemplazante de Juan Martín Lucero, que fue claramente el goleador de la temporada 2022. El fin de semana se estaban todavía viendo varias alternativas de centro delantero, que obviamente tiene que ser extranjero. Merentiel era un nombre que le gustaba al técnico de Colo-Colo, que seducía a Quinteros, pero en las últimas horas el futbolista que más toma la delantera para llegar a Colo-Colo, o al menos la prioridad de Quinteros, se llama Javier Correa, que es argentino, que tiene 30 años, que tuvo paso, por ejemplo, en las últimas temporadas a préstamo en Racing de Argentina y hoy pertenece al Santos Laguna de México. Javier Correa entonces es el nombre, según la información que tengo a esta hora, que más le gusta a Gustavo Quinteros, y vamos a ver cómo esto avanza, porque lo que me decían hasta este domingo es que Merentiel le gustaba a Quinteros y que Colo-Colo ya había iniciado o apurado los contactos, pero ahora es el propio Correa quien más gusta a Quinteros, que seguramente vio muchos videos, que seguramente analizó cómo entra Correa en el estilo de juego de Colo-Colo, y ahí toma esta decisión, y ahora hay que ver cómo avanzan las negociaciones para que Correa pueda ser jugador de Colo-Colo. Obviamente está en el fútbol mexicano, pertenece al Santos Laguna, y cualquier equipo mexicano no es fácil para negociar, para que te acepten un préstamo. Pero bueno, ahí dejamos entonces el nombre de Javier Correa. El otro centro delantero es Leandro Venegas, que ya está listo, que el día sábado viajó a Santiago, se hizo los exámenes médicos. Sí, quiero hablar sobre otros temas también, pero dale. Dale, es que antes de pasar a lo de Venegas, que ya es una realidad también para Colo-Colo, uno empieza a ver los números de Javier Correa, que en el Santos Laguna jugó 18 partidos la última temporada, solo 6 de titular, hizo 6 goles, un promedio de 45 minutos por partido, jugó muy poco después de lo que había hecho en Racing, que de 35 partidos y 11 goles tuvo 21 duelos de titular. La verdad que los números a mí me cuesta calzarlos con los de Merentiel. Es un jugador más joven, es más bajo también, sí, lo de Correa 1,84 m, son prácticamente 10 centímetros más, y ahí es donde le puede acomodar un poquito más al juego de Quintero, pero del rendimiento que ha mostrado en el último tiempo tanto Merentiel como Correa, y en los mercados en los que han andado, parece que es más alto lo de Merentiel, para poder hacer un poco de comparación entre ambos jugadores. ¿Qué es lo que inclina, mejor dicho, la balanza para Correa, para Quinteros, digamos, de Correa sobre Merentiel? A mí me parece que son características del juego, características propias de lo que le puede aportar el juego de Correa a Colo-Colo. A ver, recordemos que Juan Martín Lucero fue el goleador de Colo-Colo, hizo muchos goles y es lo que se espera de un atacante. Pero también me parece que Quinteros acá evalúa el juego. Y Juan Martín Lucero no era solamente el goleador de Colo-Colo. Juan Martín Lucero era quien te marcaba la presión. Juan Martín Lucero era el futbolista que entendía a la perfección cuándo tenía que estar de espalda, cuándo tenía que descargar, cuándo tenía que marcar el pase. Y eso ayudó mucho al juego de Colo-Colo. Es algo que lo han dicho los propios jugadores del Cacique, que todo esto estaba mecanizado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Quinteros no solamente evalúa la estadística de cuántos goles hizo uno u otro. Claramente, al goleador se le va a rendir o se le va a exigir goles. Pero también creo que hay otros aspectos del juego. Pero me parece que por ahí va la búsqueda. Merentiel y Correa son las alternativas. Entiendo que Colo-Colo avanzaba por Merentiel, pero la última información que me dan es que hoy, para Quinteros, en cuanto a lo que puede calzar su juego en Colo-Colo, es más importante Correa. Hay que ver cómo avanza esto. Es una negociación que obviamente tiene que haber de por medio, y vamos a ver finalmente si esto se puede dar. Pero eso entonces con el tema del centro delantero, del extranjero, que me parece que ya esta semana debería definirse. A ver, también acá hay que ser claro, seguro que el extranjero, el centro delantero, no va a llegar para el partido del próximo domingo de la Supercopa, que se va a jugar a las 7 de la tarde por la pantalla de TNT Sports. ¿Qué pasa con el otro centro delantero? Con Leandro Venegas, que yo les decía, viajó el sábado a Santiago
por el día, se hizo los exámenes médicos y ya está de retorno acá en Argentina. Está esperando Venegas que le den el ok y él viaja desde su casa, porque él vive en Buenos Aires, hasta este lugar, 60 kilómetros, y se suma a la pretemporada. Yo preguntaba en las últimas horas por qué no han llegado y me dijeron están cerrando solamente unos detalles y ya quizás hoy o a más tardar mañana, según lo que me dicen, ya tiene que llegar Leandro Venegas y también Carlos Palacios, pero ojo, también Colo-Colo está un poco contra el tiempo, porque, por ejemplo, si llega mañana, Venegas va a tener entrenamiento de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 5 días de entrenamiento y Venegas seguramente va a ser titular el próximo sábado, el próximo domingo, frente a Magallanes en la Supercopa, pero solamente falta eso, que lleguen, que se cierre, porque estos dos jugadores ya se hicieron los exámenes médicos, pasaron estos chequeos según la información que nos dieron y ahora solamente faltan que se sume a la pretemporada Palacios y también el propio Venegas. El centro delantero es absolutamente sensible, juegue o no el día domingo. Venegas va a estar recién incorporándose, entonces va a perder mucho, le va a costar eso a prácticamente Colo-Colo. Bajándose del avión, o sea, sí, ya que está en el mismo país, digamos, es como ese ajuste. ¿Cómo lo va a exigir tanto? Sabemos, no se va a poder, pero además porque por los goles que pierde Colo-Colo, sin contar con Lucero, y por esa presión o esa responsabilidad que va a caer en el hombre que llegue ahí. Ahora te iba a preguntar, Daniel, en los días que has estado, en lo que has visto, pregunta que te hago siempre, pero ¿cómo has visto a Gustavo Quinteros también, no? ¿Habla con quién? No sé si viajó finalmente Daniel Morón o con quién se entiende en materia de blanco y negro. ¿Cómo es la conducta de Gustavo Quinteros en estos días allá en Argentina? Todavía no llega Daniel Morón, según a nosotros nos dicen, va a venir el gerente deportivo de Colo-Colo, quien seguramente está priorizando quedarse en su oficina en Santiago por todas las negociaciones que tiene que hacer el director deportivo de Colo-Colo, pero está en constante comunicación y hablando a cada rato con Gustavo Quinteros para intentar cerrar estos temas de los refuerzos que todavía están pendientes. Está el centro delantero extranjero. No olvidemos el lateral derecho, que todo apunta que va a ser catalán, pero tampoco se ha podido cerrar esta negociación, o al menos la información que tenemos que todavía falta cerrar esas conversaciones con Talleres. Y también el puntero extranjero, que por el momento la información que podemos dar es que continúa siendo Carlos Auski, el principal candidato para Quinteros a ocupar esa posición que dejó vacante Gabriel Costa. Carlos Auski, que también es argentino y que está en el fútbol de Hungría. Según la información que llega desde ese país, es que el equipo de Hungría pide $1 millón por dejar partir al jugador. Creo que no se abre a la opción de un préstamo. Entonces, Colo-Colo tiene que desembolsar una suma importante si lo quiere, y seguramente, si es que también negocian, por ejemplo, por Correa, también va a salir caro, más de $1 millón. Entonces, creo que por ahí están ajustando presupuestos para primero cerrar el tema del centro delantero, que creo que es lo que más urge hoy a Colo-Colo, y después ir viendo ya qué pasa con el puntero y también con el lateral derecho. Déjame cerrar con una información, claro, porque hay un jugador que está acá en Argentina haciendo la pretemporada, que es Cristian Zavala, que va a tener seguramente, por todas las alternativas que tiene Colo-Colo en la banda, va a tener que remarla este año, tal como le ocurrió el año pasado, pero hoy Colo-Colo suma alternativas en las bandas. Va a llegar un puntero extranjero. Está, por ejemplo, el propio Matías Moya por el sector izquierdo, que es donde estaba jugando Cristian Zavala. En la derecha está Volados, está Oroz. Entonces, obviamente, él sabe que pierde terreno. El propio Carlos Palacios, que puede jugar Bouzat. Entonces, Cristian Zavala sabe que él pierde terreno. El Kiwi Rojas. Y él tiene una decisión. Cristian Zavala quiere ir a préstamo. Es la decisión que él tiene tomada y ya le ha dicho a la dirigencia que lo dejen partir. De hecho, la semana pasada él le volvió a insistir a Daniel Morón, entiendo que también a Gustavo Quinteros, que lo dejen partir, pero por el momento la información que me dan es que él no ha tenido respuesta por el lado de Colo-Colo, pero ya tiene prácticamente listo, todo acordado con Curicó Unido. Lo ha llamado el entrenador Damián Muñoz para decirle: vente ahora a la pretemporada. De hecho, Curicó también está en Argentina jugando algunos partidos amistosos. Pero a Zavala lo quiere Curicó Unido y lo único que él espera es que Colo-Colo rápidamente le pueda dar una respuesta y le dé el ok para partir a préstamo. Es tema. Chao, Dani, nos encontramos mañana. Abrazo, chau, chau.
El tema es difícil para el futbolista, por la oportunidad que debe tener y que quiere tener, ¿no? Está difícil el puzzle ahí para Zavala. Nos tenemos que ir, llegó la hora. Chao, Caro, que esté muy bien. Chao, nos vemos mañana. Tongas, que le vaya bien. Nos vemos, que vaya bonito, un buen bichino. Y ahí está la gente, se inclina por ser titular, ve como titular a Matías Saldivia. Así que a todos quienes participan, y por amplia diferencia, a todos quienes participaron, gracias. Y nosotros nos encontramos mañana con más Pelota Parada, horario habitual a las 14 horas. Chau, un abrazo.